Ahora sí, vamos a nuestra entrevista central. Está con nosotros el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País y además una parte importante de las fuerzas opositoras políticas en República Dominicana. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Ratificar mi amistad y mi cariño a usted en este día tan especial, Gracias. igual que a Muchísimas gracias, toda la Guillermo. nación dominacana. Veo que gracias. vinimos combinaditos todos. Combinadito todo preparado. Y los tres no Tenemos, somos pusimos escogidistas. Nos pusimos de acuerdo. tenemos un combo. Bueno, quisiéramos comenzar por la declaración del presidente Danilo Medina de hoy, que sale en toda la prensa y que se ha relievado bastante sobre su afirmación de que ha reducido la pobreza en un 18% y que 1.200.000 personas han salido de la pobreza y que ya este es un país de clase media. Vaya, nosotros hemos pasado a ser Suiza o Bélgica o esos Países Bajos que han establecido una clase media bastante significativa en el ordenamiento social. Él dice que 1.200.000 personas el PLD ha sacado de la pobreza, específicamente su gobierno. Inclusive le tira un poco de tierrita al anterior, porque él dice que lo encontró sobre 40 en el 2012 y que él en solo 5 años, con las visitas sorpresa, los préstamos de banca solidaria y otros programas de apoyo, me imagino que se refiere a las tarjetas y a ese tipo de cosas, él lo ha llevado a un 25.5%. O sea que el crecimiento se traduce en desarrollo, según lo que dijo el presidente Medina ayer. ¿Qué tú piensas? Yo creo que es evidente que estamos frente a propaganda reeleccionista. Eso refleja que lo que Danilo Medina está desde hace ya un tiempo es montando el relato, toda la argumentación de su campaña reeleccionista por segunda vez. Y todos sabemos que de lo que se trata, sobre todo con las asesorías de Joao Santana, es de decir una mentira y repetirla. El primero que sabe que eso es mentira es el propio Danilo Medina. Uno examina los factores. ¿Cuánto empleo decente se ha creado en la República Dominicana? El 86% es informal. Segundo, ¿en qué ha mejorado el precario salario de la República Dominicana? ¿Cuánto ha disminuido la economía informal? Entonces, ¿cuánto ha aumentado el costo de la vida? Particularmente solo si hiciéramos el examen de los combustibles y el impacto que eso tiene, que es muchas veces más que lo que pudiera haber alguna mejoría salarial en alguna rama de la producción. Entonces, ¿cómo se puede salir de la pobreza si no mejoran los servicios? Si no mejora o si no hay la creación de empleo productivo, de empleo decente, de empleo digno. Si no mejora la precariedad del salario, el salario precario. Si no disminuye el costo de la vida. No es por arte de magia. Esos son los factores que pueden impactar una movilidad social de un segmento de la población en estado de pobreza extrema o pobreza y mejorar. Pero ninguno de esos factores, por lo menos a los economistas que estudian la economía del país, lo han podido detectar. No sé qué radar tiene el Banco Central, que es su cómplice en todo esto, y el propio Palacio, para llegar a esa conclusión, que no sea una vulgar mentira que van a repetir una y otra vez como parte de toda esa estrategia de campaña que ya comienza, pero de promoción de la reelección. Fíjense que cada día son más los allegados al entorno presidencial que hablan de la modificación constitucional y esto está tan al rojo vivo que ya también ha producido declaraciones en el sentido de toda la implicación que pudiera tener tocar la Constitución. Y entonces Danilo Medina lo que está construyendo es un argumento en su campaña. Y todos conocemos ya al actual presidente, que no tiene
no se toca la nariz para hablar mentira. Muchos delincuentes lo descubren los investigadores porque cuando van a hablar una mentira se tocan la nariz. Y es un dato, no, Danilo Medina ha logrado la capacidad de hablar mentira sin tocarse la nariz, de decirla fríamente, de repetirla. Y en eso es que estamos. Es hasta cierto punto sorprendente los datos que da el presidente Medina ayer. Sin embargo, hay una pregunta en concreto de todo lo que él dijo. Desde tu punto de vista, ¿puede salir la gente de la pobreza solamente recibiendo préstamos de banca solidaria? Bueno, ni tampoco el país puede mejorar los índices de pobreza, un país que se endeuda y que hace más precarios los servicios. Porque ¿qué es lo que ha venido pasando con la deuda pública en la República Dominicana? Que estamos tomando deuda para pagar deuda. Y entonces, ¿qué impacta? Entre otras cosas, impacta a los servicios públicos, porque entonces una parte importante de las recaudaciones, además de lo que se roban, una parte importante se utiliza para pagar el servicio de la deuda. Y entonces todos los años y cada vez tomamos más y más préstamos. Entonces, digamos que es muy común en este tipo de gobierno hacer lo que uno llama una especie de programa de escaparate. Esto es, hacen un programita, digamos que hay unos cuantos beneficiarios, porque se monta, es un montaje, se exhiben como en un escaparate esos 3, 4, 5 docenas que han podido recibir, y entonces a partir de ahí se generaliza y se crea un argumento, un relato de que eso es mucho más. Y efectivamente toman un ejemplo y lo exhiben como el que decíamos, en el Cibao decíamos biscuit, el biscuit del escaparate. Esto es como un biscuit del escaparate. Pero cuando uno sale a la calle, cuando uno habla con la gente, cuando uno mismo en su cotidianidad, porque todos nosotros vamos al supermercado y tenemos que vivimos en este país, nos damos cuenta que no es real. Y una de las manifestaciones de que no es real es cómo sigue creciendo la inseguridad, cómo sigue habiendo falta de oportunidad para los jóvenes. ¿Por qué tantos jóvenes dominicanos su aspiración es salir de este país y buscar en otras fronteras oportunidades? Porque no la encuentran en la República Dominicana. Incluso muchos jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar, de tener una profesión o un oficio técnico, y sin embargo no encuentran oportunidades, porque la economía dominicana puede crecer todos los años, pero no hay desarrollo. Yo he dicho que lo primero es que estamos ante un modelo injusto, un modelo económico injusto, que es capaz de crecer, pero al mismo tiempo concentra la riqueza y reproduce la pobreza. Ese índice que normalmente se da todos los años de crecimiento económico, en la medida en que reproduce la pobreza, siempre he sostenido que lo que indica es cuánto se concentró más la riqueza que ya existía. Cuánto esos índices que nos exhiben de crecimiento de la economía, en realidad lo que traduce es cuántos se hicieron más ricos los ya ricos. Sobre todo si tomamos en cuenta que no hay movilidad social. Bueno, y porque si fuera, también, si hay ese crecimiento, pero nosotros viéramos que eso impactó a la clase media, a los pobres, claro, y crecieron en esa proporción, entonces el crecimiento fuera integral. Pero no, los pobres y muy pobres siguen siendo pobres, la clase media disminuye, entonces, ¿a dónde se concentra la riqueza? En los que ya en un grupo ricos. Pequeño. Guillermo, y antes de que nosotros salgamos del tema del PLD y la política, quiero saber si es posible salir. No. Quiero saber tu opinión sobre el discurso de Leonel Fernández del fin de semana sobre la reelección y sobre la posibilidad de que una nueva apertura al tema reeleccionista en la Constitución se convierta en la posibilidad de un sistema de dictadura, según sus propias palabras, considerando que le está hablando a su compañero del partido.
Bueno, él como líder de ese partido y jefe de una facción política, hay que entender que cuando lo afirma es porque tiene una evaluación práctica y psicológica de lo que están promoviendo la reelección. Porque ciertamente hay la promoción de la modificación de la Constitución y poco a poco han ido permeando en la opinión pública la modificación de la Constitución y lo que él lo está advirtiendo, él está sangrando por la herida porque en mucha medida él sabe que la modificación de la Constitución implicaría que hace estrella lo que son a él. sus aspiraciones presidenciales. En realidad, él mismo es uno de los corresponsables de esta situación, porque él fue que habló que el PLD iba a llegar hasta el 44. Hasta el 44. Sí, tienen Entonces, un plan entonces ¿de qué es solamente su preocupación es la dictadura de un sector político o la dictadura de un partido? Porque en el fondo, si el PLD, ellos están trabajando para que permanezca a toda costa, y él es uno de ellos, hasta el 44, estamos hablando de un partido-estado que hará el uso de todos los recursos del Estado para permanecer en el poder, modificando la Constitución, controlando los mecanismos, el Congreso, la justicia, el Ministerio Público, etcétera. Lo seguirán haciendo, usando los recursos del Estado. Entonces, eso sí es lo grave. Lo que sí ya nosotros vivimos prácticamente en la dictadura de un partido. Lo que pasó aquí el 15 de mayo del 16 fue la imposición de un candidato. Y ya eso fue un acto dictatorial, incluso que utilizó los recursos del Estado de manera descarada para validarse, para reproducirse en el poder, y que ahora, en un momento en que la propia Constitución lo prohíbe, de manera descarada están en la reelección. Y lo están haciendo a través de los recursos del Estado. ¿Qué son las visitas sorpresa? Las visitas sorpresa no son más que el mecanismo de desinstitucionalización de este país más alarmante, porque en cada visita sorpresa un Santa Claus llega a los lugares, a comunidades empobrecidas por ellos mismos, después de casi 20 años en el poder. Entonces van a ofrecer, en muchos casos no se cumple, pero van y ofrecen y hacen todo un montaje. Esa fue la estrategia de Joao Santana, que él la sigue reproduciendo. Claro. Entonces estamos ante una dictadura de partido dominada en este caso por la facción que dirige Danilo Medina. Pero la oposición. Incluso, perdón, eso es tan grave que es el comité político, el órgano que se ha constituido por encima de los poderes formales del Estado. Aquí en la República Dominicana, cuando uno lee la Constitución, le hablan de 3, 4 poderes del Estado. No aparece el comité político. Y sin embargo, las decisiones cruciales de la Suprema Corte de Justicia, las decisiones cruciales en los proyectos de leyes, las decisiones cruciales en los distintos ámbitos, se toman en el comité político. Es un suprapoder. Estamos sometidos a esa dictadura. La oposición. Uno mira que en lo que respecta a la estrategia de permanencia en el poder por parte del partido de gobierno, las redes están extendidas. Es decir, tanto dentro de las contradicciones propias del Partido de la Liberación Dominicana, las que se derivan de las posiciones de Leonel y las posiciones de Danilo, como en lo que pueda ser sus afinidades, la intención es clara: permanecer en el poder, beneficiarse de lo que el poder les ha proporcionado en estos casi últimos 20 años. En cambio, ¿qué hay en el ámbito de la oposición? ¿Cuál es la respuesta organizada? Las posibilidades que tiene la oposición como grupo, como núcleo, como recipiendario de lo que la acción del gobierno pueda hacer en términos políticos,
para parar esa vocación de eternidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? En el país hay oposición y oposición. Lamentablemente hay un sector de la oposición que se mantiene frisado porque su expectativa es Leonel Fernández como oposición al Danilín. Y está más pendiente ese sector de la oposición de lo que sucede en el PLD y de si Leonel se decide o no, que está más pendiente de eso que en articular una propuesta propia. En Alianza País tenemos esto muy claro. Nosotros no solamente nos oponemos a la reelección de Danilo Medina, por todo lo que esto supone, sino también nos oponemos al continuismo del PLD, sobre todo como lo hace el PLD, que es utilizando los recursos del Estado y desconociendo la legalidad. En ese sentido, hay de una u otra manera entendimientos, puentes creados en una parte de esa oposición, que no es solo la oposición a la continuidad de Danilo, sino la oposición al continuismo peledeísta. Al modelo. Al modelo que ellos reproducen. Hay articulaciones, acercamientos, puentes para conformar una propuesta. Nosotros impulsamos en esta coyuntura una propuesta que denominamos el cambio democrático, que no es más que plantearle a este país la necesidad y articularnos en torno a un programa mínimo que identifique las grandes reformas legales e institucionales que tenemos que hacer en un proceso de transición para cambiar el rumbo, para transformar esta sociedad. Cuando nosotros decimos las grandes reformas legales e institucionales, estamos hablando de una justicia independiente. Estamos hablando de un modelo económico productivo, no solamente de crecimiento económico, sino un modelo económico productivo, justo. Cuando nosotros hablamos de reformas legales e institucionales, estamos hablando de un ministerio público independiente y de una Cámara de Cuentas independiente que puedan realmente ejercer el control para que haya transparencia. Estamos hablando de enfrentar la corrupción, incluso hablamos de enfrentarla con puño de hierro para acabar la impunidad. Nosotros a esto es lo que denominamos un programa de mínimos indispensables que nos posibilite el cambio democrático. Porque no es suficiente el cambio político. Puede haber cambio político sustituyendo la figura del actual presidente. Incluso puede haber cambio político sustituyendo al PLD por una figura de oposición, pero para reproducir el mismo esquema. Y nosotros creemos que hay un problema de fondo que va más allá. Nosotros tenemos que transformar este modelo político, social. Nosotros tenemos que construir la democracia en la República Dominicana. Y tenemos que dar las garantías de que haya un modelo justo. Esas mentiras que está diciendo hoy Danilo Medina, nosotros necesitamos un modelo económico que permita que sí sea real, que haya movilidad social, que sí sea real, que haya políticas para sacar de la pobreza y de la extrema pobreza a la inmensa mayoría de los dominicanos, que sí sea real la expansión de la clase media, que sí sea real que los ya ricos no se hagan más ricos a costa de frisar a todos los demás sectores de la sociedad. Entonces, en torno a eso es que nosotros propugnamos por un acuerdo en la oposición para impulsar ese cambio democrático en base a un programa de mínimos indispensables. Hay unos mínimos indispensables que se requieren en la República Dominicana para nosotros avanzar y salir de estos 20 años de oscuridad y de penumbra en que nos ha sometido el PLD. Para eso trabajamos. Pero, voy a decir en este caso, Andrés, tú sabes que no es tan sencillo articular procesos de ese tipo, por múltiples razones que ahora no vienen al caso. Lo importante es que hay esa voluntad, por lo menos en ese segmento de la oposición, que vamos más allá
del antireeleccionismo y que queremos, vamos más allá del continuismo del PLD y propugnamos por un cambio en el modelo político y social y económico de la República Dominicana. Guillermo, Odebrecht. Yo tengo en mis manos un libro que tú has compilado, se llama Denuncia Penal contra Danilo Medina y otros implicados en el expediente Odebrecht. ¿Qué es este libro y qué es lo que plantea? Ya conocemos la denuncia que tú habías hecho por ante el Ministerio Público, pidiendo que se involucraran otros funcionarios de alto nivel del PLD y de otros partidos que habían participado, según esa denuncia que tú hiciste, en contratos de Odebrecht. ¿Qué trae ahora este libro de la denuncia penal contra el presidente y otros implicados? En realidad, esa es la continuidad, la concreción de la denuncia penal que nosotros depositamos, apoderamos al Procurador General de la República el 23 de agosto del 2017. Lo hicimos en aquella ocasión cuando todavía apenas comenzaban los 8 meses que le dio el juez de la instrucción para hacer la investigación. Y porque detectamos que en esa investigación ya había unas fallas de origen que era necesario corregir. Por ejemplo, el procurador excluye la sobrevaluación, los sobrecostos de las obras. Y resulta que el gran crimen que ha cometido Odebrecht contra la República Dominicana y el pueblo dominicano, el gran robo, es la sobrevaluación. Solamente en 10 obras de las de Odebrecht, en las adendas se han detectado 1.229 millones de dólares. Comparado 1.229 millones de dólares con los 92 de soborno, nos damos cuenta entonces que el robo principal no son los sobornos. ¿Que Odebrecht es tonto o que los sobornos no son la cantidad que ellos dicen que dieron? No, y además hay otra cosa. Esa es otra de las grandes debilidades de la investigación, que el procurador, por alguna razón que uno entiende, evidentemente, se limita a que son 92 millones de dólares. Lo da como sentado. Incluso, si ustedes leen con detenimiento el acuerdo que firma Odebrecht, dice más de 92 millones. La palabra más, el procurador la excluye. Entonces, esos son debilidades. Lo mismo que el procurador, el procurador deja las 5 obras sin investigar que se han construido en el gobierno de Danilo Medina. La ampliación de la carretera San Pedro-La Romana, el bulevar turístico del Este, la carretera Cibao Sur, la circunvalación de Santiago y Punta Catalina, que son las 5 obras firmadas del 2012 al 2014 y ejecutadas por Danilo Medina, que incluye las obras más caras, de más alto volumen, no están incluidas en la investigación. Nosotros estamos exigiendo eso. Pero lo más crucial es que se está propiciando la impunidad de gente que está involucrada en el robo y en las mafias de Odebrecht. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que lo incluyan en la investigación, que es lo que está planteándose ahí, en la denuncia penal. Y esa investigación tiene que empezar por lo que son los jefes políticos máximos. Del 2001 al 2014 hay 3 jefes políticos. Hipólito Mejía, responsable de 2 de las obras, Leonel Fernández, responsable de 10 de las obras de Odebrecht, fue en su gobierno que se construyeron estas, y además Hipólito Mejía, 5. Danilo Medina. Danilo Medina, 5. Esas 17 obras además revelan otro detalle. Del 2001 al 2014, Odebrecht tuvo el monopolio de la construcción de obras de infraestructura más importantes de la República Dominicana, a excepción del metro de Santo Domingo. ¿Cómo es posible? Y ya vimos lo que pasó en el metro. ¿Cómo es posible explicarnos que durante 5 gobiernos, una sola empresa mantenga el monopolio de todas las obras de infraestructura, pasando por 3 gobernantes, pero 5 gobiernos? Otra de las cuestiones que nosotros planteamos es que no es posible, no solamente a ellos. ¿Y cómo puede estar fuera de esa investigación Reinaldo Pared? El presidente Si del Reinaldo Senado. Pared y Cristina Lizardo
fueron responsables de más del 90% de los contratos de Odebrecht en el Senado. Reinaldo Pared 26 y Cristina Lizardo 4. ¿Cómo puede estar fuera de esa investigación Abel Martínez? Si siendo presidente de la Cámara de Diputados, voten senadores, lo hizo por 18 de los contratos de Odebrecht. Pero ¿cómo puede estar Vicente Bengoa si es responsable de 14 de los contratos de financiamiento o financiación de esas obras? Lo está pidiendo Ángel Rondón ahora en una certificación, que Bien. se lo manden por escrito, Y además, que todos ellos eran funcionarios. además de eso, Daniel Toribio es responsable de 5 y Simón Lizardo es responsable de 3. Tienen que ser incluidos en la investigación. ¿Y cómo puede estar fuera de la investigación Gonzalo Castillo y Rubén Bichara? Entonces eso es lo que le estamos planteando. El primer requerimiento que le hemos hecho al Procurador General de la República es la inclusión de estos personajes que son, por omisión o comisión, parte de todo ese entramado. Pero investigarlo no es solicitar, invitarlo a una tacita de café. Ajá. Investigarlo implica que el investigador tiene que tener el control y tiene que tener la información que pueda entonces poner en jaque y revelar lo que él puede querer mentir el funcionario investigado. Eso es lo que hemos estado planteando. ¿Y por qué ahora nosotros hemos hecho esa publicación? Porque ha coincidido precisamente con la solicitud de 4 meses más. Cuando concluyan estos 4 meses, el procurador va a presentar el acta de acusación, un acto conclusivo del procedimiento preparatorio, en el cual en alguna forma va a establecer el marco de la investigación y del proceso. En esa acta de acusación, porque el procurador como Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación y el que determina contra quién actúa, en esa acta de acusación el procurador va a, si sigue así, va a excluir gente que debe estar dentro. Por eso nosotros tenemos que ver estos 4 meses. Ellos lo ven, el procurador lo ve como una forma de ganar tiempo y nosotros tenemos que verlo como una oportunidad, como la oportunidad de redoblar los esfuerzos para que se incluyan en la investigación la sobrevaluación, la financiación ilícita de la campaña, las obras construidas por Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina y particularmente Punta Catalina, para que se incluyan, para redoblar los esfuerzos, para que se incluyan todos los personajes, todos los que participaron en ese tramado mafioso y que están excluidos. Esta es una oportunidad que tenemos ahora, desde la opinión pública, pero desde la movilización ciudadana. Y tenemos que señalárselo. Y de tal suerte que si él se atreve al concluir en junio, cuando concluyan los 4 meses, a presentar ese expediente mostrenco, sienta el costo político en el gobierno y en él mismo de haber amañado una investigación. Y eso es lo que tenemos que redoblar ahora. Incluso nosotros podemos seguir exigiendo una justicia independiente. No, ahora la impunidad tiene nombre. La impunidad tiene excluirlo sobre la sobrevaluación. La impunidad tiene excluirla a Punta Catalina. Tiene nombre llamado Danilo Medina, no incluir a Leonel Fernández, no incluir a Rubén Bichara, no incluir a González Castillo. Entonces por eso tenemos ahora que de manera específica presionar para que ese expediente no se quede mostrenco o paguen el costo político y pasen la vergüenza de que lo que han hecho y están haciendo es más impunidad en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Guillermo Moreno, en el Despertador de hoy. Realmente te agradecemos mucho. Siempre nos queda una enorme cantidad de temas por tratar contigo, pero bueno, tú eres un habitué a este programa. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy en el Despertador. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y gracias a ustedes que están en su casa y son nuestra contraparte. Nos vamos a una pausa. Al regreso venimos con la segunda hora del Despertador. Andrés y yo nos despedimos por el día de hoy. Regresamos mañana. Hoy es San Valentín. Pásenla bien.